Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más para desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y las cabezas de muchos. ¿Qué le pasó a Can Yaman y por qué desapareció de Instagram? Sí, así como lo oyen, el galán turco que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma, desapareció. Y no, estamos hablando de una simple desconexión para tomarse unas vacaciones digitales. Esto es algo más profundo, algo que ha levantado muchísimas sospechas y teorías. En este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en este enigma. Vamos a analizar los hechos, a explorar las posibles razones detrás de esta misteriosa ausencia, a repasar su trayectoria, a recordar sus momentos más icónicos y, por supuesto, a echar un vistazo a todas las teorías que circulan por Internet. Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y mucha, pero mucha información. Pero antes de que empecemos, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores y actrices turcas favoritos, las últimas noticias de sus series, los chismes más jugosos y, por supuesto, mucho análisis y opinión. Así que únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué le pasó a Can Yaman. El tema de la desaparición de Can Yaman de Instagram no es nada nuevo. De hecho, ha sido recurrente a lo largo de su carrera. Ya ha ocurrido antes. Pero esta vez, la sensación es diferente. No se trata de un simple borrado de publicaciones o una pausa momentánea. Esta vez, su cuenta simplemente desapareció. Ya no está disponible. Y eso, mis amigos, es lo que ha encendido todas las alarmas. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar el impacto que tiene Can Yaman en las redes sociales. Hablamos de un actor con millones de seguidores en Instagram, una plataforma que utilizaba no solo para promocionar sus proyectos, sino también para conectar directamente con sus fans, para compartir momentos de su vida personal, para mostrar su lado más humano y vulnerable. Instagram era, sin duda, una parte fundamental de su imagen pública y de su carrera. Entonces, ¿por qué desaparecer así, sin previo aviso, sin dejar rastro? Las teorías son muchas y muy variadas. Vamos a empezar por la más sencilla, la más lógica y la que, en principio, descartamos, la posibilidad de un hackeo. Si bien es cierto que las cuentas de famosos suelen ser un blanco fácil para los hackers, la desaparición completa de la cuenta y la falta de comunicados oficiales al respecto hacen que esta teoría sea poco probable. Normalmente, cuando una cuenta es hackeada, se informa rápidamente y se trabaja para recuperarla. En este caso, el silencio es absoluto. Otra teoría que ha surgido es la de una estrategia de marketing. Algunos creen que esta desaparición podría ser una jugada para generar expectación en torno a un nuevo proyecto, un nuevo lanzamiento, un nuevo anuncio. Es una táctica arriesgada, pero no del todo descabellada. Después de todo, Can Yaman es un actor muy mediático y cualquier cosa que haga genera un gran revuelo. Sin embargo, esta teoría tampoco termina de convencerme. Borrar por completo tu presencia en redes sociales, con el riesgo de perder la conexión con tus fans y de dañar tu imagen, me parece un precio demasiado alto por una simple campaña de marketing. La siguiente teoría es un poco más oscura y tiene que ver con problemas personales. Se ha especulado mucho sobre la vida privada de Can Yaman, sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus supuestos problemas con la prensa. Algunos creen que esta desaparición podría ser una forma de alejarse del foco mediático, de proteger su intimidad, de escapar de una situación personal difícil. Esta teoría tiene cierto peso considerando lo intenso que ha sido el escrutinio mediático sobre el actor en los últimos años. Recordemos sus romances con Diletta Leotta, con Francesca Chillemi, y el constante acoso de los paparazzi. Quizás simplemente necesitaba un respiro, un tiempo para sí mismo, lejos de las cámaras y de los flashes. Pero sin duda la teoría más intrigante y la que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas es la que apunta a un posible conflicto con la industria del entretenimiento turco. Para entender esta teoría, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de los momentos más controvertidos de la carrera de Can Yaman. Recordemos sus declaraciones polémicas sobre el machismo en Turquía, sus críticas a la industria televisiva, su defensa de la libertad de expresión. En varias ocasiones, Can Yaman ha demostrado ser un actor que no tiene pelos en la lengua, que no se calla lo que piensa, que no le teme a las críticas.
Y esto en un entorno tan conservador como el de la televisión turca, puede haberle generado problemas. Se rumorea que Can Yaman ha tenido enfrentamientos con productores, directores e incluso con otros actores. Se dice que su actitud rebelde y su negativa a seguir las reglas establecidas han molestado a algunos de los peces gordos de la industria. Y no olvidemos que el gobierno turco tiene un control bastante férreo sobre los medios de comunicación, incluyendo la televisión. Es posible que Can Yaman haya cruzado una línea roja y que su desaparición de Instagram sea una forma de castigo o de censura. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que en los últimos meses, Can Yaman ha estado trabajando principalmente en proyectos internacionales, lejos de Turquía. Ha protagonizado series italianas, ha participado en películas en otros países europeos y ha manifestado su deseo de expandir su carrera a Hollywood. ¿Será que Can Yaman ha decidido dar la espalda a la industria turca y buscar nuevos horizontes en el extranjero? ¿O será que la industria turca le ha dado la espalda a él? Para profundizar un poco más en esta teoría, vamos a repasar la trayectoria de Can Yaman y a analizar algunos de los momentos clave de su carrera. Can Yaman nació en Estambul en 1989. Estudió Derecho y trabajó como abogado antes de dar el salto a la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, en 2014. Pero fue con la serie Erkenci Pájaro Madrugador, en 2018 que alcanzó la fama internacional. Su personaje de Candy Beat, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Erkenci fue un auténtico fenómeno global. La serie se vendió a numerosos países y Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Sus fans lo adoraban por su talento, su carisma y su atractivo físico. Pero también lo admiraban por su personalidad arrolladora, por su honestidad y por su valentía. Can Yaman no era el típico actor de telenovela. Él era diferente, era auténtico, era real. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman protagonizó otras series como Baygel, Señor Equivocado, y Inadina Aşk, Amor Obstinado. Pero ninguna de ellas alcanzó el mismo nivel de popularidad que Erkenci. Además, Can Yaman comenzó a diversificar su carrera y a explorar nuevos caminos. Se mudó a Italia, aprendió italiano y protagonizó la serie Viola come il mare, junto a Francesca Chillemi. Su incursión en el mercado italiano fue un éxito rotundo. Can Yaman se convirtió en una de las estrellas más populares de Italia y su serie, Viola come il mare, fue un éxito de audiencia. Además, el actor ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre como Dolce y Gabbana y Mercedes-Benz. Sin embargo, a pesar de su éxito internacional, Can Yaman nunca ha dejado de ser criticado en Turquía. Sus detractores lo acusan de ser demasiado exhibicionista, de aprovecharse de su atractivo físico, de ser superficial y de no respetar las tradiciones turcas. También se le ha criticado por sus relaciones sentimentales y por su vida privada. Es cierto que Can Yaman ha tenido una vida amorosa bastante agitada. Su romance con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, fue seguido de cerca por la prensa del corazón. La relación terminó de forma abrupta y no exenta de polémica. Se rumoreó que la pareja se había separado por diferencias irreconciliables y por la presión mediática. Después de su ruptura con Diletta Leotta, Can Yaman fue relacionado con varias mujeres, incluyendo a su compañera de reparto Francesca Chillemi. Sin embargo, el actor siempre ha negado cualquier relación sentimental con ella. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la desaparición de Can Yaman de Instagram, es importante señalar que no es la primera vez que el actor se aleja de las redes sociales. Ya en el pasado, Can Yaman ha borrado sus publicaciones y ha desactivado su cuenta durante periodos de tiempo variables. En algunas ocasiones, lo ha hecho para tomarse un descanso y desconectar del mundo virtual. En otras ocasiones, lo ha hecho como forma de protesta o de denuncia. Por ejemplo, en 2019 Can Yaman borró todas sus fotos de Instagram después de ser criticado por un comentario machista que hizo durante una entrevista. El actor se disculpó públicamente por sus palabras y prometió ser más cuidadoso en el futuro. En otra ocasión, Can Yaman desactivó su cuenta de Instagram después de ser acosado por un grupo de fans que invadieron su privacidad y lo siguieron hasta su casa. El actor se mostró muy molesto por esta situación y denunció el comportamiento de sus fans. Entonces, ¿qué diferencia esta desaparición de las anteriores? La diferencia radica en la magnitud y en la duración. Esta vez, no se trata de un simple borrado de fotos o de una desactivación temporal de la cuenta.
Esta vez, la cuenta ha desaparecido por completo. Y ya han pasado varias semanas desde que esto ocurrió, sin que haya ninguna explicación oficial al respecto. Esto ha generado una gran incertidumbre entre los fans de Kanyaman, que se preguntan qué le ha pasado al actor y por qué ha desaparecido de Instagram. Muchos de ellos han expresado su preocupación en las redes sociales y han pedido a Kanyaman que vuelva pronto. Algunos fans incluso han iniciado campañas en las redes sociales con el hashtag #We miss you Kanyaman, te extrañamos Kanyaman, para mostrar su apoyo al actor y animarlo a regresar a Instagram. Pero mientras tanto, el misterio continúa. Y las teorías siguen surgiendo. Algunos creen que Kanyaman está preparando un gran anuncio y que su desaparición de Instagram es parte de una estrategia de marketing. Otros creen que el actor está atravesando un momento personal difícil y que necesita alejarse del mundo virtual para recuperarse. Y otros, como ya hemos dicho, creen que Kanyaman ha tenido problemas con la industria del entretenimiento turco y que su desaparición de Instagram es una forma de castigo o de censura. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kanyaman conoce las verdaderas razones detrás de su desaparición de Instagram. Pero mientras tanto, nosotros, sus fans, solo podemos especular y esperar a que el actor regrese pronto y nos cuente qué le ha pasado. Y ahora, para añadir un poco más de contexto a esta historia, vamos a hablar de la situación actual de Kanyaman. Como ya hemos mencionado, el actor está trabajando principalmente en proyectos internacionales, lejos de Turquía. Su último proyecto ha sido la segunda temporada de la serie Viola come il mare, que se estrenó recientemente en Italia. Además, Kanyaman ha estado involucrado en varias iniciativas benéficas. El actor ha creado una fundación llamada Kanyaman for Children, que se dedica a ayudar a niños necesitados. También ha participado en campañas de concienciación sobre diversos temas sociales, como la lucha contra el acoso escolar y la defensa de los derechos de los animales. En definitiva, Kanyaman es un actor polifacético y comprometido que ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su talento, su carisma y su personalidad. Y aunque su desaparición de Instagram ha generado cierta incertidumbre, sus fans confían en que el actor volverá pronto y seguirá deleitándonos con su trabajo. Y ahora, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la desaparición de Kanyaman de Instagram, hemos analizado las posibles razones detrás de esta misteriosa ausencia, hemos repasado su trayectoria profesional y hemos explorado las diferentes teorías que circulan por Internet. Hemos visto que la desaparición de Kanyaman de Instagram no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de eventos que han marcado su carrera. Hemos recordado sus declaraciones polémicas, sus críticas a la industria del entretenimiento turco, sus romances mediáticos y sus proyectos internacionales. Hemos concluido que la verdad es que nadie sabe con certeza por qué Kanyaman ha desaparecido de Instagram. Pero hemos coincidido en que las teorías más plausibles son las que apuntan a un posible conflicto con la industria del entretenimiento turco o a un momento personal difícil que está atravesando el actor. En cualquier caso, hemos expresado nuestra confianza en que Kanyaman volverá pronto y seguirá deleitándonos con su talento. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman ha tenido problemas con la industria del entretenimiento turco? ¿O piensan que simplemente necesitaba un descanso de las redes sociales? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.